Bueno, un punto muy importante hoy es, dentro de los pacientes que tienen mieloma múltiple, de nuevo diagnóstico y recaídos, es pensar en la enfermedad residual mínima. Si nosotros debemos o no, como dice el título, perseguir la enfermedad residual mínima en los pacientes con mieloma. Bueno, la doctora Guillermina Remaggi de Fundaleu va por el no, y ahí tienen su carita, y el doctor Sergio Lopresti del Hospital Posadas, que esperemos llegue, va por el sí. Bueno, la respuesta al tratamiento en los pacientes con mieloma realmente es clave para evaluar la eficacia del mismo y es fundamental para la supervivencia. Hoy por hoy, para nosotros, la remisión completa realmente es insuficiente como definición. Y la evaluación de la enfermedad residual mínima es un marcador sustituto conocido para la supervivencia en los pacientes con mieloma. Y así fue como en realidad fue progresando esta definición de remisión completa desde remisión parcial a enfermedad residual mínima. Y fíjense que, bueno, con la remisión parcial uno busca la disminución de la banda monoclonal en el 50%, con una muy buena remisión parcial del 90%. Tengan en cuenta que aquí muchas veces hablamos de interferencia y cuando el paciente está recibiendo anticuerpos monoclonales, aquí la banda monoclonal a veces es difícil de evaluar. Remisión completa, bueno, tienen una inmunofijación negativa y tienen menos del 5% de células plasmáticas en la médula ósea. Remisión completa estricta, que todos estábamos muy contentos con esta definición. Agregamos el ratio de las cadenas livianas libres a lo que anteriormente habíamos definido, y esto es normal. Y ahora, desde hace unos años, y con la aparición también de los anticuerpos monoclonales, donde la respuesta al tratamiento ha cambiado, se empezó a hablar de enfermedad residual mínima. Y esta enfermedad residual mínima no solamente tiene que estar dentro de la médula ósea, sino también fuera de la médula ósea. O sea que todos estos pacientes, para evaluar la enfermedad residual mínima, debemos hacerle un estudio por imágenes. La pregunta es, ¿tiene esto aplicación clínica? Y bueno, y como vemos acá, cuando hablamos de enfermedad residual mínima negativa, realmente la respuesta es muy profunda y es el objetivo de todo tratamiento. Bueno, vamos a invitar a la doctora Remaggi primero para que hable, a pesar de haber llegado el doctor, para que nos cuente si realmente tenemos que perseguir a la enfermedad residual mínima. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, la idea era que yo iba a ser segunda, porque el dulce de leche me tocó, parece a mí, pero no tanto, ¿eh? El que da el primer golpe, capaz que tiene mejor efecto. Bueno, como decía Dorotea, si estamos hablando de enfermedad residual mínima es porque precisamente la evolución de los tratamientos en el mieloma ha hecho que las respuestas sean cada vez mejores. Perfecto. Las respuestas sean cada vez mejores y entonces cada vez queremos más. Y no solamente tenemos formas más profundas de ver cómo la enfermedad va para atrás, y además tenemos mejores maneras, mejores métodos para medir esto. Tanto que, bueno, la enfermedad residual mínima ya está puesta en los criterios de respuesta de del International Myeloma Working Group desde el año 2016. Sabemos que las primeras mediciones que fueron representativas podían estimar en 10 a la menos 4, pero que cada vez podemos con mayor profundidad detectar células en más cantidad de células que no son células de mieloma, y si bien en la guía está puesto el 10 a la menos 5, para
lo que hablamos de Next Generation Flow, que ahora vamos a ver qué es, yo se lo había dejado por ahí a Sergio para explicar, es una sensibilidad de 10 a la menos 6. Bueno, yo primero pensé que iba a tener que leer todas las cosas de enfermedad residual mínima para decir que sí, pero hay varios artículos que me ayudaron a dar letra para hoy. Esto es una publicación cortita del doctor Moro y la doctora Samani, en donde dice que con la enfermedad residual mínima tenemos muchas certezas, pero también tenemos muchas preguntas. Y fíjense que los puntos validados o certeros son muchos menos que los puntos en interrogación. Con respecto a los dos primeros, es si los pacientes con mieloma están viviendo más, entonces nosotros para poder ver respuestas necesitamos más tiempo. O sea que si la enfermedad mínima residual negativa la podemos usar como equivalente de sobrevida libre de progresión o de sobrevida global, acelera las respuestas que los estudios nos dan. La otra cosa es que ya están estandarizados los métodos, por lo menos algunos, los de Next Generation Sequencing y los de Next Generation Flow, por ejemplo, el sistema de Euroflow, que en la médula podemos evaluarlo por NGS o por NGF, pero que, como decía Dorotea, necesitamos evaluar el espacio extramedular y para eso necesitamos sí o sí el PET, y que claramente, como es una forma más estricta de evaluar la respuesta, la enfermedad mínima residual es útil para comparar opciones terapéuticas. Pero bueno, hay esta cantidad importante de preguntas que ahora nos las vamos a ir haciendo a medida que veamos el resto de las cosas. Bueno, ¿cómo determinarla? Dijimos, o sobre las células con la citometría de flujo multiparamétrica, que usualmente es de 8 colores al menos, que distingue 10 a la menos 5, pero que con el NGF, o sea, con el panel del Euroflow, podemos detectar 10 a la menos 6. Y con las técnicas moleculares, que la más útil y aplicable es la de NGS, porque no requiere primers específicos de la enfermedad del paciente. Podemos usar el comercial. Sin embargo, ambos métodos pueden fallar, porque cuando yo voy a analizar la médula ósea, el compromiso de la médula ósea es parcheado. Entonces, si yo caigo en un lugar donde encuentro enfermedad mínima residual, perfecto, la encontré, es positiva. Ahora, puedo caer en un lugar donde no la encuentro porque no está, o porque justo en ese lugar no está, pero un par de centímetros más al costado sí lo está. Y lo que ya mencionamos de complementar con mirar el espacio fuera de la médula ósea. Bueno, seguramente Sergio presente este metaanálisis del IFM y el Dana-Farber, que es un metaanálisis que se quedó con 21 artículos sobre enfermedad mínima residual, que lo que yo quería mostrar no es el metaanálisis en sí, sino mirar las curvas. Es verdad. Enfermedad mínima residual negativa va mejor. Esto podía ser tanto por NGS como por NGF. Sin embargo, los pacientes recaen igual. Los pacientes, salvo un porcentaje que quizá esté al menos operacionalmente curado, los pacientes recaen a pesar de la enfermedad mínima residual negativa. Esto es un metaanálisis de 3 ensayos del grupo español, en los que las diferencias son aún más contundentes y los pacientes con Next Generation Flow negativa tienen una sobrevida global y libre de progresión considerablemente mejor. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar, está bien, bárbaro, para ver las curvas nos sirve. Ahora, ¿para qué nos puede servir en la práctica diaria? Una es para la aprobación de drogas. Está claro que las drogas se aprueban o por beneficio clínico, que en el caso tiene que ser, tenemos que demostrar sobrevida libre de progresión y que para el mieloma nos está llevando más tiempo, por suerte. U otro es por la aprobación acelerada. Entonces, usando subrogantes o sustitutos, y la enfermedad mínima residual es un buen punto para inferir sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Para lo cual tiene que estar estandarizada, porque si no es comparable la de un estudio con la del otro, esto no sirve.
¿Para qué otra cosa nos puede servir? Para diseñar ensayos clínicos. Si ustedes ven, los ensayos clínicos en mieloma y en otras patologías se parecen mucho entre sí. O sea, tienen los momentos en que se mira la respuesta, los momentos, los criterios de inclusión y de exclusión. ¿Por qué? Para que las poblaciones sean comparables. Entonces, los estudios nuevos sobre mieloma múltiple, los dos primeros que vimos con enfermedad mínima residual prospectiva fueron el POLLUX y el CASTOR, que son estudios en recaídos. Pero los estudios nuevos están incorporando la medición de la enfermedad mínima residual al fin de la inducción, al pretrasplante, al posttrasplante, a la consolidación, al mantenimiento. ¿Para qué? Para evaluar en forma uniforme los diferentes protocolos. Una cosa importante, y por eso está resaltado en color, que el protocolo lo tenga en su evaluación es para determinar cómo va siendo la respuesta del paciente. Y el protocolo no toma conducta a menos que lo haya establecido así. Por ende, esto, hoy por hoy, es una respuesta que los ensayos nos tienen que dar. Nosotros no tenemos que hacer eso para ver qué conducta tomamos porque todavía no tenemos la respuesta de los ensayos al respecto. Bueno, como factor pronóstico, sí, es verdad lo que vimos recién, el paciente que alcanza la enfermedad mínima residual negativa probablemente es el que tenga el determinante más pesado, más fuerte, en decir este paciente le fue mejor con el tratamiento. Ahora bien, le fue mejor por el tratamiento porque yo elegí el tratamiento correcto, porque esa combinación es la correcta, o porque justo para esa enfermedad particular del paciente, ese esquema era el mejor. Eso tampoco lo sabemos. Y eso va de la mano en que capaz que nosotros estamos acostumbrados a escuchar enfermedad mínima residual en leucemias agudas, y entonces sabemos, si el paciente sigue con enfermedad mínima residual, ese paciente no va bien, yo cambio la conducta. En mieloma múltiple todavía no lo podemos decir, no lo sabemos, se están tratando de contestárnoslo. Para la toma de decisiones clínicas es lo que habíamos empezado a hablar recién. Entonces, no vamos a usar hoy por hoy enfermedad mínima residual para toma de decisiones clínicas. Es verdad que la estamos empezando a pedir, es verdad, o que hace un tiempo la pedimos, es verdad que nos interesa saber la película del paciente, porque quizá en unos años nos paremos acá a hacerlo de Carolina y hablemos de cuándo vamos a discontinuar o no discontinuar con mayor seguridad. Pero hoy por hoy no lo sabemos. Entonces, si la queremos tener está bien. Ahora vamos a ver en qué momento la podemos medir o para que justifique hacerlo, porque es verdad que todo esto encarece el seguimiento del paciente. Entonces, no tiene sentido pedir una enfermedad mínima residual en un paciente que todavía tiene un componente monoclonal de 1. El paciente tiene que estar en remisión completa o en muy buena remisión parcial, porque algunos clarean más lento el componente monoclonal. Pero bueno, podemos empezar a hacer nuestro camino a tener la película del paciente, pero no tomar decisiones clínicas al momento actual. Estamos en plena curva de aprendizaje. En realidad, los diseños de los estudios están en plena curva de aprendizaje para esto. Y por eso es que uno dice, qué promisorio la enfermedad mínima residual negativa, pero es muy importante la enfermedad mínima residual positiva, porque en realidad si vamos a empezar a tomar en el futuro inmediato alguna conducta terapéutica, la deberíamos hacer con la enfermedad mínima residual positiva, porque es la que sabemos que efectivamente el paciente tiene. Por esto de los falsos negativos, por el compromiso parcheado o irregular de la médula. Y también que no solo en las respuestas, sino en las recaídas, si la vamos a monitorear, por ejemplo, anualmente, la reaparición de enfermedad mínima positiva, eso implica una recaída de la enfermedad del paciente, si es que la anterior estaba correctamente tomada. Si ha llegado el momento de decir que la enfermedad mínima residual positiva o negativa es un factor de riesgo, es lo que están tratando de contestar los ensayos clínicos. Y por eso es que es tan importante que las técnicas de medición se apliquen bien y estén estandarizadas. Y
una de las cosas que tienen que tener estas técnicas es saber si la muestra que yo les mando es una muestra representativa o no. Porque si yo les mando una muestra diluida que tiene muy pocas células y no tiene células de mieloma, bueno, quizás sea una cuestión de la toma o del método y no de la realidad del paciente. Una cosa importante sobre el cual el método de NGF, por citometría de flujo, tiene una ventaja, es la reconstitución inmune. Me sacó el doctor Sánchez Ábalos la frase de que el sistema inmune hace de vigilancia del tumor y que muchos tumores pueden no abolirse por completo, pero el sistema inmune controlarlos. Son los pacientes que vemos con más de 10, 12 años de enfermedad que nunca recayeron o que incluso recayeron una vez pero respondieron a un tratamiento finito y no volvieron a recaer. Esos pacientes todos tienen inmunoglobulinas normales, todos tienen el sistema celular también bien. Eso es porque eso la citometría de flujo puede medirlo. Y después, otra pregunta que tampoco está contestada es ¿qué valor tiene la enfermedad mínima residual en las enfermedades de alto riesgo? Uno dice, yo quiero tratar de conseguirla, está bien. Sin embargo, por ejemplo, para la enfermedad que porta la deleción del 17P, parece que tampoco siquiera conseguir la enfermedad mínima residual está haciendo una mayor diferencia. Entonces, a lo mejor hay que definir cuáles son las poblaciones citogenéticas en las cuales lograr la enfermedad mínima residual vale. Y por supuesto el papel en los recaídos, que es donde le empezamos ahora también a mirar, porque los tratamientos de las recaídas, sobre todo las recaídas tempranas, también son profundas. Y el otro es qué nivel de enfermedad mínima residual se requiere. Obviamente, cuanto más profundo, mejor. Por eso es que, si bien las guías tienen puesto el 10 a la menos 5, probablemente se pase a usar para todos el 10 a la menos 6. ¿Y cuándo uno tiene que hacer algo? A los que no la logran, porque a lo mejor tengo que hacer algo, pero a lo mejor no, porque a lo mejor tratar de más también deteriora el sistema inmune del paciente y entonces deteriora el control de la enfermedad. Y después, una vez que yo la logro, ¿tengo que seguir para siempre o puedo parar? Hay para esto un simposio que se hace el del año pasado en Nueva York, y es el quinto, no es el primero, y todavía las respuestas no están, en los que, bueno, quedaron que se van a medir a los pacientes que logran remisión completa, muy buena remisión parcial, que se va a buscar la sensibilidad de 10 a la menos 6, que por ahora es obligatorio hacerlo en los ensayos clínicos, y que se va a evaluar cuánto se sostiene en el tiempo. Y se pusieron 3 preguntas para contestar en un futuro lo más rápido posible. En base a lograr o no enfermedad mínima residual negativa, ¿seguirá siendo necesario el trasplante en los pacientes en primera línea? En el fin del tratamiento de la primera línea, estoy en mantenimiento, tengo una enfermedad mínima residual negativa, ¿puedo suspender el mantenimiento? ¿Después de cuánto tiempo de enfermedad mínima residual negativa? ¿1 año? ¿3 años? Nunca, porque es el que lo mantiene con enfermedad mínima residual negativa. Y lo tercero, si vamos a empezar a tratar con esto de tratar las recaídas más tempranamente, las recaídas que recaen como enfermedad mínima residual únicamente. La propuesta es el paciente con enfermedad mínima residual negativa monitorearlo en forma anual. ¿Y por qué no? Y acá terminamos, porque esta presentación fue toda para hacer preguntas y nada para dar respuestas. Entonces, en tanto y en cuanto no tengamos respuestas a que la enfermedad mínima residual, que estamos de acuerdo, es un logro importante y que nos pone felices, nos sirvan para tomar una conducta clínica, por ahora nuestras decisiones no van a pasar por la enfermedad residual mínima. Nada más. Hola, buenas tardes a todos. Primero, felicitar a Guillermina por la presentación. Bueno, a la pregunta del millón de hoy,
si hay que perseguir la enfermedad mínima residual, el mieloma múltiple, la respuesta claramente sí. Seguimos considerando el mieloma múltiple como una enfermedad incurable y nuestro objetivo siempre es prolongar tanto la sobrevida libre de progresión como la sobrevida global. Y estos puntos clave se dan tanto en la práctica clínica como en los ensayos de investigación. Y en los últimos años las nuevas drogas y la combinación de ellas han mejorado la sobrevida global de nuestros pacientes de 3 años hasta 10 años, y sobre todo aquellos pacientes que recibieron un trasplante autólogo de médula ósea. Y tenemos pacientes que pueden alcanzar tasas de respuesta completas hasta un 80%, por lo que en los últimos años fue necesario realizar nuevas técnicas de screening, métodos para pesquisar la enfermedad, vestigios de enfermedad, las que denominan actualmente como enfermedad mínima residual. ¿Y de cuántos plasmocitos hablamos? Cuando hablamos de respuestas completas, estamos hablando de 1 en 1000, y ahora estamos hablando de 1 en 100.000 o de 1 en 1.000.000. Y este es el avance de los últimos años de nuevas drogas, el futuro, y cómo esto ha mejorado las tasas de respuesta y la sobrevida global de nuestros pacientes. Por lo tanto, se tuvieron que realizar métodos que tengan mayor sensibilidad para detectar estos vestigios de enfermedad, que son métodos. Estos son los 4 métodos que tenemos disponibles. El primer método, la Next Generation Flow, que es una citometría de flujo de alta sensibilidad, es un método celular que lo que tiene como ventaja es que no requiere una muestra del diagnóstico, es importante pero no mandatoria, un tiempo de 2 a 3 horas de realización, y está estandarizado por Euroflow. La ASO-PCR y la Next Generation Sequencing son métodos de pesquisa moleculares que son menos aplicables en el mundo por el costo, que requieren una muestra diagnóstica, una muestra del diagnóstico, y tienen un tiempo de realización mucho más prolongado, y están parcialmente estandarizados por EuroMRD. Y el PET scan es un estudio de imágenes que sí tiene una alta aplicabilidad y nos sirve sobre todo en la enfermedad extramedular. Este es el Next Generation Flow de la Euroflow, que consta de 2 tubos con esta posición. Es muy importante mantener esta posición de los antígenos, y es importante también que incluye a las cadenas citoplasmáticas capa lambda por medio de un proceso estandarizado. Puede adquirir hasta 10 millones de eventos, y lo más importante es que requiere también un software, el InfiniSight, el software, para que cuando se carguen los eventos, el citometrista pueda cargar los datos del paciente, y por medio de una base de datos que está estandarizada por Euroflow, se puede hacer un diagnóstico de enfermedad mínima residual negativa o positiva automático. Hay un montón de información acerca de la utilidad de la enfermedad mínima residual por citometría de flujo y por métodos moleculares. No son lo mismo. Next Generation Flow y Next Generation Sequencing no miden lo mismo. En este estudio de Flores Montero 2017 mostró que en el 48% pueden detectar enfermedad mínima residual positiva, pero hay casos en donde un método la evalúa como negativa y el otro método como positiva. Las 3 preguntas que yo quiero responder son estas. La primera es si lograr una enfermedad mínima residual negativa mejora las tasas de respuesta de nuestros pacientes. Y el primer estudio que vamos a ver es el estudio del grupo italiano de 1.175 pacientes elderly, en el cual con diferentes tratamientos, pero que estaban basados en melphalan, thalidomida y bortezomib,
el 60% alcanzó una respuesta completa y, como ven, en términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global, a 3 años fue realmente superior. Y esto fue independientemente de la edad, del estadio ISS y del tratamiento realizado. El grupo español, en 3 estudios prospectivos, en los 2 primeros pacientes que eran candidatos a trasplante y realizaron trasplante, y el tercer estudio en pacientes no trasplantables, mayores a 65 años, ellos vieron que no había una diferencia significativa entre aquellos pacientes que alcanzaban una respuesta completa y aquellos pacientes que no la alcanzaban, pero cuando midieron la enfermedad mínima residual, realmente hubo una diferencia significativa, 63 meses versus 27 meses para la sobrevida libre de progresión y no alcanzada la sobrevida global versus 60 meses para los pacientes con respuesta completa. Y esto se veía beneficiados todos los subgrupos, los pacientes elegibles a trasplante, los no elegibles, independientemente del estadio ISS y del riesgo citogenético, estándar o alto riesgo. Y en el primer metaanálisis de 2016 de Ola Landgren, en el cual 4 estudios evalúan sobrevida libre de progresión y 2 estudios evalúan sobrevida global, ven que hay una reducción del 75% de riesgo de recaída y una reducción del 50% del riesgo de muerte en aquellos pacientes que sí logran una enfermedad mínima residual negativa. Y un año más tarde, otro metaanálisis de Munshi en JAMA, evaluaron más estudios y en aquellos pacientes que lograban una enfermedad mínima residual negativa tenían una sobrevida libre de progresión de 56 meses versus aquellos pacientes que no la lograban y sí lograban una remisión completa de 34 meses y en términos de sobrevida global 112 meses versus 82 meses. ¿Y qué sabemos de los nuevos agentes? Recientemente los estudios Polus y Castor que dan la aprobación del daratumumab en combinación con el lenalidomida de dexametasona y en combinación con bortezomib de dexametasona, claramente los pacientes que habían recibido daratumumab en triplete tenían mayor porcentaje de pacientes que habían logrado una enfermedad mínima residual negativa. Lo mismo para el daratumumab bortezomib de dexametasona. Pero si vemos las curvas de sobrevida libre de progresión en ambos estudios, nos damos cuenta que no importa qué recibió el paciente, si recibió triplete o la rama control, si lograban una enfermedad mínima residual negativa, tenían las mismas tasas de sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Por supuesto que los pacientes que habían recibido el triplete tenían más probabilidad de lograrla. Todo esto nos está hablando de que la enfermedad mínima residual negativa es un factor pronóstico independiente, no importa el tratamiento que recibió o el estadio de la enfermedad o hasta ahora el citogenético. Una excepción podrían ser aquellos pacientes con mieloma múltiple que tienen un perfil MGAS por citometría de flujo. Esto lo estudió el doctor Bruno Paiva y aquellos pacientes que tienen este perfil MGAS podrían tener una sobrevida libre de progresión mayor independientemente del grado de la profundidad de la respuesta al tratamiento, de 60% a 10 años versus 14 meses a 10 años los pacientes sin este perfil MGAS. Y a nivel de imágenes, sabemos que el PET es muy importante y si lo podemos tener un PET basal es importante pero no mandatorio. Y recordar que un 10% de los mielomas son PET negativos, por eso es importante tenerlo a un PET basal. Pero bueno, aquellos pacientes que se trasplantaron y lograron negativizar el PET tienen mayores tasas de sobrevida libre de progresión y sobrevidas globales. Confirmado años más tarde por el mismo equipo de Samani, el primero en el 2011, el segundo este es en 2015, también confirman los hallazgos. Por eso el grupo internacional en 2016 recomienda grado A
realizar un PET-TC para evaluar respuesta del tratamiento sobre la resonancia magnética y como recomendación grado B, utilizarlo también en combinación con estudios de enfermedad mínima residual negativa. Por eso estos son los nuevos criterios del 2016. Tenemos diferentes grados de denominar la enfermedad mínima residual por estudios de secuenciación, por estudios de citometría de flujo, por estudios de imágenes y un último criterio que es la enfermedad mínima residual negativa sostenida, que es un año más tarde del primer estudio, que se confirme un año más tarde. Entonces, ¿es clínicamente relevante obtener una enfermedad mínima residual? Podría ser utilizado como un biomarcador para evaluar eficacia del tratamiento en diferentes escenarios. Podría ser utilizado como un subrogante de la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. El beneficio se da tanto en pacientes con citogenético adverso y pacientes recaídos. Ahora ya sabemos que en los nuevos estudios, uno de los endpoints primarios es alcanzar la enfermedad mínima residual por cualquiera de los métodos y combinar estudios de citometría de flujo como moleculares y PET en pacientes con un ratio normal de cadenas pesadas y livianas podría representar una erradicación tumoral en todos los compartimentos. Y sabemos que la persistencia de la enfermedad residual positiva es un factor pronóstico adverso y quizás la excepción son estos pacientes con mieloma múltiple y un patrón por citometría de flujo en gas. La segunda pregunta es si la enfermedad mínima residual negativa puede dirigir nuestra terapéutica. Creo que el estudio más importante en relación a esto es el IFM 2009, un estudio realizado en 700 pacientes con nuevo diagnóstico de mieloma múltiple. Recibieron como inducción 3 ciclos de RBD y se randomizaron 1 a 1 a recibir trasplante y 2 ciclos de consolidación o recibir 5 ciclos de RBD como consolidación. Y se evaluó la enfermedad mínima residual negativa antes y después del mantenimiento con lenalidomida, que fue por un año. Los primeros resultados nos hablan de que aquellos pacientes que recibieron trasplante tienen una sobrevida libre de progresión mayor a aquellos pacientes que no lo recibieron, pero no hubo ninguna diferencia a nivel de la sobrevida global. Acá vemos los gráficos, a la izquierda el gráfico de sobrevida libre de progresión, claramente 50 meses para la rama TAMO versus 36 meses para la rama RBD solo, y ninguna diferencia a nivel de la sobrevida global. Pero si vemos un poquito más allá de esto y evaluamos a aquellos pacientes que alcanzaron una enfermedad mínima residual negativa versus los que no la alcanzaron, tenemos estos gráficos. A la izquierda son los dos gráficos muy parecidos. A la izquierda los pacientes que recibieron solamente RBD y a la derecha los pacientes que recibieron TAMO. Si bien más pacientes lograron una enfermedad mínima residual negativa, porque fueron 172 pacientes para la rama TAMO versus 140 para la rama RBD solo, parecería que lo importante es alcanzar la enfermedad mínima residual negativa, no tanto cómo lo logramos. Es el mismo gráfico, pero sumadas las dos curvas. En rojo los pacientes que alcanzaron la enfermedad mínima residual negativa, la línea continua son los pacientes trasplantados y la línea discontinua son los pacientes que hicieron RBD solo, y abajo lo mismo en azul. Entonces, ambos grupos se beneficiaron de alcanzar una enfermedad mínima residual negativa. Y esto son las curvas de sobrevida libre de progresión, los pacientes con enfermedad mínima residual negativa y positiva, antes de empezar el mantenimiento y después de empezar el mantenimiento, y a la derecha, según el riesgo citogenético. En rojo, los pacientes en rojo y continuo, los pacientes con riesgo estándar, y punteados los pacientes con enfermedad mínima residual negativa, pero de alto riesgo, y en azul, los pacientes con enfermedad mínima residual positiva de riesgo estándar y de alto riesgo. Y tampoco
importa el estadio inicial. La mediana fue de 36 meses y en este estudio se evaluó la enfermedad mínima vascular negativa por ambos estudios, por estudios citogenéticos y moleculares. Lo que sí le puedo decir es que los estudios moleculares tuvieron mayor sensibilidad, alcanzaron 10 a menos 6, cuando la citometría de flujo alcanzó 10 a menos 4. Entonces, había un 50% de pacientes con enfermedad mínima vascular negativa por Next Generation Flow que fueron positivos por Next Generation Sequencing. Y al fin del mantenimiento, 38% de pacientes con enfermedad mínima vascular negativa por citometría de flujo fueron positivos por estudios moleculares. Y este es la guía americana de tratamiento en primera línea de pacientes con mieloma múltiple, 2018. Fíjense que en el riesgo estándar sugieren BRD por 3 o 4 ciclos de inducción, trasplante temprano o colecta de stem cell y trasplante diferido, pero hacer de 5 a 8 ciclos de BRBD y mantenimiento. Pero esto todavía, para dar una respuesta a esta segunda pregunta, si bien parecería que la enfermedad mínima residual negativa va a tener un impacto a nivel de nuestras decisiones, en la actualidad se recomienda principalmente como una métrica de pronóstico y todavía no se utiliza para tomar decisiones a nivel del tratamiento. Así que vamos a decir que no, vamos a responder como no. Y la última pregunta es, ¿estamos preparados en nuestro país de realizar enfermedad mínima residual? Los datos que tenemos es que hay muchos centros que cuentan con citómetro de 8 colores en las provincias que están con una estrella. Son datos aportados por los citometristas, pero no son datos oficiales ni de la subcomisión de mieloma múltiple, ni de la Sociedad Argentina de Citometría. Pero estos centros tienen la tecnología con posibilidad de realizar una citometría de flujo de alta sensibilidad, pudiendo lograr estudiar 10 millones de eventos. O sea que podríamos, y en realidad se hace, el primer paso se hace, el segundo también, pero no muchos centros no tienen el software para poder estandarizar con Euroflow. Entonces, yo agrego una tercera opción. No sabe, no contesta. Yo creería, y soy optimista en que sí, que podríamos empezar a tener datos del mundo real, no para tomar una decisión terapéutica, pero sí para saber cómo están nuestros pacientes. Y para concluir, sabemos que hay muchos factores que contribuyen a mantener una enfermedad estable. Hay factores que son inherentes a la enfermedad, las alteraciones citogenéticas, el perfil de expresión genética y el potencial clonal maligno de la enfermedad. También hay un rol muy importante del microambiente medular y de la respuesta inmune que Guillermina habló, de esos pacientes que no lograban enfermedad mínima residual negativa, pero tenían 10 años de sobrevida. En la terapia de mantenimiento que hagamos, pero sí podemos actuar sobre poder lograr una enfermedad mínima residual negativa para que la enfermedad se mantenga estable, porque hasta el día de hoy es una enfermedad incurable. Muchas gracias por la atención. Mi pregunta es para los dos. Nosotros tenemos posibilidades de hacer los estudios como mostraron la citometría de flujo y la secuenciación en punciones de médula ósea. ¿Tenemos alguna posibilidad o quieren referirse algo a la futura biopsia líquida? Bueno, obviamente no somos expertos en esto, pero sí, el año pasado estuve en Pamplona y el grupo de Navarra está en eso, digamos, tanto ellos quieren lograr independizar a los pacientes, mejor dicho, de las biopsias,
y poder hacer estudios de enfermedad mínima residual en sangre periférica para el diagnóstico también y para el seguimiento. La verdad que parece algo que es muy promisorio, que todavía podrían pasar algunos años, pero podríamos independizar a los pacientes de estudios invasivos como las biopsias de médula. Pero lo que decían era que todavía está un poco más verde que todo lo demás porque se pierden al menos 2 logaritmos midiendo en la sangre la enfermedad, en particular para la enfermedad mínima residual, entonces como que todavía falta más tiempo que para el resto de las cosas. Y después de haber escuchado a los dos, me gustaría saber, entre los dos, que digan nosotros como grupo argentino, ¿qué les recomendamos al resto de los hematólogos? Bueno, yo estoy convencido que sí hay que hacerla como un elemento más, no para decir al paciente que está curado, porque también es verdad que cuando decimos respuesta completa estamos mintiendo más que cuando decimos que es enfermedad mínima residual negativa y no es negativa. Yo creo que la recomendación es que habría que pedirle a todo paciente que para evaluar respuesta, sea previo al trasplante, al día 100 post-trasplante, pero que el paciente tiene que estar en una remisión completa estricta, y que sea una muestra representativa, que sea una punción exclusiva para hacer ese estudio, porque si no vamos a enviar muestras diluidas y resultados que no van a ser, digamos, representativos para lo que lo pedimos. ¿Guille? Sí, yo coincido. Tenemos que está bien que le empecemos a mirar, pero tenemos que ser, nosotros sabemos que las cosas nos cuestan económicamente más que a otros, entonces tenemos que ser como sensatos y razonables. Si la vamos a empezar a mirar, punto 1, la tenemos que empezar a mirar en el momento que decía Sergio, o con muy buena remisión parcial o con remisión completa. Si no, no tiene sentido. Si el paciente sabemos que tiene enfermedad, no la pidamos. Misma cosa con el PET. A mí me encanta ver que tiene un poco menos de naranja que antes, pero si tiene enfermedad todavía activa, el PET me lo puedo guardar y lo puedo ahorrar para otro momento, ¿sí? El PET tiene enfermedad mínima residual negativa, bueno, recién ahí voy a ir a mirar el espacio extramedular. Y la otra cosa es que tengamos citómetros de 8 colores no quiere decir que cualquier citometría y cualquier citometrista nos puede informar lo mismo. Entonces, importantísimo, los primeros 2 o 3 mililitros son para citometría de flujo cuando evaluamos enfermedad mínima residual negativa, o mínima residual, perdón. Pero no que cualquiera nos diga no veo células plasmáticas, eso es enfermedad mínima residual negativa. Estamos hablando, fíjate que lo que él presentó de los franceses, que está bien, era 10 a la menos 4, pero no era Euroflow. Los franceses durante mucho tiempo no quisieron usar Euroflow y las respuestas eran diferentes, ¿sí? Era mucho, para que la citometría sea tan válida como el NGS, tiene que ser Euroflow. Yo solo quiero hacer un comentario. Cuando nosotros le pedimos al paciente enfermedad residual mínima, ¿no? Y le decimos, bueno, le vamos a pedir la enfermedad residual mínima para ver cómo está. Y la enfermedad residual mínima viene positiva. ¿Qué le dicen al paciente? Contesto primero porque me pasó hace poco. Una paciente que ya cumplía los 2 años del mantenimiento y estaba en excelente estado general, 2 años de respuesta completa estricta, una paciente muy joven y que no había querido trasplantarse y que tampoco teníamos la posibilidad de ver criopreservados stem cells. La verdad que esta paciente le hice el estudio, dio positivo, pero había dado positivo 0,015, era muy poquito, pero era positivo. Se discontinuó el tratamiento porque lo había consultado con el doctor San Miguel y dijo, bueno, finalizá, convencela para trasplantarla, si no quiere trasplantar, decirle que por lo menos criopreserve, la paciente no quiere ninguna de las dos, hizo el estudio, dio positivo, terminamos el tratamiento y ahora está en recaída clínica.
Pero bueno, en ese momento es más difícil decirle que es positiva la enfermedad mínima residual y que no podemos hacer nada con eso porque no es un criterio de recaída. Entonces, cuando pidamos el estudio, sepamos de que si es positiva no vamos a poder cambiar el tratamiento. Pero yo estoy convencida que si vos tenés una enfermedad residual mínima positiva, tenés que informarle al paciente. No podés dejar de informarle. Sí. Bueno, perdóname, pero llegó el doctor Neira. Bueno, sí, ahí está levantando la mano y dijimos de empezar a las 3. Así que, bueno, la última pregunta, doctor. Por ser el doctor Sánchez Ábalos. No, a mí me parece muy interesante la discusión, realmente los dos han planteado las cosas como son, pero indudablemente cuando en todas las enfermedades oncohematológicas, a mayor profundidad de respuesta, mejor sobrevida global y mejor progresión libre de enfermedad. Pero en el caso del mieloma, al revés de la leucemia mieloide crónica, en el mieloma no es igual a curación. ¿Y eso cómo se puede plantear? Y se puede plantear de que en realidad uno como enfermedad residual mínima detectable, por los métodos actuales, está midiendo una población de células plasmáticas probablemente diferenciadas, pero no las indiferenciadas. Y acaba de salir un trabajo muy interesante que hoy estuvimos comentando, de un grupo australiano, en que dice que la célula plasmática stem cell en realidad está pegado al nicho endosteal y aparece como célula dormida, es decir, aletargada. Y es por una unión de una tirosinoquinasa, que se llama más bien de tipo mieloide, AXL, con un receptor del osteoblasto. Y eso es lo que él mandaría, sin proliferación, dormida, libre de la posibilidad de eliminación inmune. Lo que están viendo es cómo se podría liberar esa célula pegada al endosteo. Y parecería que inhibidor de otra tirosinoquinasa, que sería gilteritinib, que es de la FTL3, podría también inhibir, aunque no con la misma fuerza, esta tirosinoquinasa XL, y podría hacerlo circulante. Y ahí sí seguramente uno tenga mejor posibilidad de controlar la enfermedad con los tratamientos. Pero eso es todo a nivel todavía de modelos experimentales. Pero yo creo que el problema de la falla de la enfermedad residual mínima como pronóstico de curación es que evidentemente no estamos midiendo células stem cell mielomatosa. Bueno, se nota que el doctor lee el último blad, porque este artículo salió en el último blad. Bueno, muchas gracias.